Hola queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, es una gran alegría poder compartir con ustedes este espacio de meditación de la palabra de Dios. El día de hoy continuaremos conversando acerca del tema de preguntas y respuestas sobre la Biblia. Como le hemos dicho anteriormente, toda esta temática la estamos desarrollando con el propósito de conocer más este hermoso compendio de libros a través de los cuales Dios sale a nuestro encuentro para conversar con nosotros. Como siempre lo hacemos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él pueda derramarse en nuestras vidas, sobre todo para que nosotros podamos atesorar su palabra, para que nosotros podamos acercarnos con mayor amor, con mayor devoción a la palabra de Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy queremos agradecerte. Queremos agradecerte porque tú sales a nuestro encuentro para conversar. Y lo haces por medio de tu palabra. Nosotros queremos conocer más de ella. Y el día de hoy, Señor, que tú nos convocas para poder conocer y para poder entender algunos elementos más acerca de tu santa palabra, queremos pedir que la gracia de tu Espíritu Santo disponga nuestro corazón para escucharte a ti, Señor, y para que las palabras que hoy escuchamos sean atesoradas en nuestro corazón. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Como les decíamos, hermanos, hoy continuaremos conversando acerca de preguntas y respuestas sobre la Biblia. Hemos desarrollado ya una serie de preguntas desde qué es la Biblia, desde cómo fue escrita, en cuánto tiempo se escribió, es decir, en una serie de elementos que nos ayuden a comprender de mejor manera este hermoso compendio de libros a través del cual Dios habla con nosotros y habla con su pueblo. Hoy hablaremos de qué es el canon de la Biblia, qué es el magisterio, cómo puedo leer la Biblia, cuáles son los métodos de lectura de la Biblia. Y hablemos y entremos ya en materia. En primer lugar, ¿qué es el canon de la Biblia? Nosotros muchas veces escuchamos de que los libros canónicos, que el canon de la Biblia tiene tantos libros, pero ¿qué es eso del canon de la Biblia? La palabra canon procede de la palabra caña o está emparentado con la palabra caña, y la caña era una medida, era como una regla que se utilizaba antiguamente para medir. Cuando nosotros hablamos de esa medida, lo que estamos diciendo es que dentro de esa medida están, o dentro de ese canon que es la caña, están los libros inspirados por Dios, los que la Iglesia reconoce como libros inspirados por Dios. ¿Y cómo se formó este canon? Hablemos que en primera instancia los libros inspirados o los israelitas recibían como libros inspirados aquellos escritos, aquellas palabras que eran compartidas por hombres de Dios, a través de los cuales llegaba la voz de Dios a ese pueblo. Con el tiempo, y mucho tiempo más tarde, hubo, digamos, algunos conflictos en cuanto a reconocer cuáles eran los libros que eran inspirados por Dios y cuáles libros no eran inspirados por Dios. Y empezó esa confusión, o llamémosle esa discrepancia entre las primeras comunidades judías y las primeras comunidades cristianas. De ahí nace la necesidad de determinar cuáles eran los libros inspirados por Dios. Los judíos, por su parte, ellos tienen su reunión en Yamnia en el año 90, y después de esa reunión ellos deciden rechazar algunos libros del Antiguo Testamento que consideran no inspirados por Dios. Son 7 libros en total los que la Iglesia le llama como libros deuterocanónicos. ¿Y cuál fue el criterio de ellos? El criterio es que algunos libros del Antiguo Testamento, como lo vimos en una edición previa, fueron escritos en griego, y las lenguas hebrea y aramea eran consideradas lenguas sagradas, y por tanto esos libros no son considerados para estos judíos que se reunieron en Yamnia en el año 90, no son considerados inspirados por Dios.
La Iglesia ve la necesidad de retomar ese aspecto y es en el año 393, en el concilio de Cartago, y en el concilio de Hipona, en el año del 393 y posteriormente en el año 397, en el concilio de Cartago, donde la Iglesia confirma cuál es el canon de la Biblia, incluyendo esos libros deuterocanónicos que algunos judíos consideraban como libros no inspirados por Dios. Y es ahí donde nace el canon de la Biblia, canon que es confirmado posteriormente en el Concilio de Florencia en el año de 1400 y posteriormente nuevamente es confirmado por la Iglesia en el Concilio de Trento en 1546. Es ahí lo que nosotros llamamos canon. ¿Qué es el magisterio de la Iglesia? Tal vez sería la segunda pregunta para el día de hoy. La palabra de Dios, hermanos, es entregada a la comunidad. Es decir, que la Iglesia es la custodia, quien custodia la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la verdad que está inscrita en la palabra de Dios no sea una verdad que pueda torcerse con el paso del tiempo. Nosotros hoy día que estamos invadidos por las redes sociales, cada quien vive su verdad. Y hay gente que concibe su verdad de acuerdo con aquello que alguna red social le dice. Yo en algún momento escuché cierta, digamos, algo que roza ya casi con la estupidez, perdónenme la palabra, que se había regado una bulla en las redes sociales donde decía que la tierra era plana e inclusive algunas personas muy reconocidas en algunos ambientes artísticos empezaron a escribir acerca del tema de que la tierra era plana. Esa es su verdad, una verdad torcida por las redes sociales. Ese mismo daño puede surgir en la Biblia, que la verdad contenida en la palabra de Dios pueda ser torcida. Es así que el magisterio de la Iglesia, y cuando hablamos del magisterio de la Iglesia, me refiero al Papa y los obispos que se encuentran en comunión con el Papa, son ellos los custodios de interpretar auténticamente la palabra de Dios. El numeral 85 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice exactamente quién es el concilio, quién es el magisterio de la Iglesia. Los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, son los que forman este magisterio de la Iglesia, quienes han recibido el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios. Ahí terminamos el tema del magisterio de la Iglesia. ¿Cómo puedo leer la Biblia? Sería una tercera pregunta para el día de hoy. Y aquí yo quisiera hablar de dos métodos de acercarnos a la Biblia. En primer lugar, un método pedagógico y en segundo lugar, un método litúrgico. El método pedagógico es aquel que nos sigue ese orden que sigue la liturgia para podernos acercar a la palabra de Dios. Y muchos recomiendan, en primer lugar, si usted quiere acercarse a la palabra de Dios, comience por los evangelios. Los 4 evangelios, el evangelio según San Mateo, según San Lucas, según San Marcos, el evangelio según San Juan. Siga con los hechos de los apóstoles. Posteriormente vaya a los escritos del apóstol San Pablo. Puede posteriormente leer las cartas católicas de Judas, de Pedro y posteriormente retroceder al Antiguo Testamento. Porque algunas personas dicen, bueno, yo lo voy a leer todo del Génesis hasta el Apocalipsis. Lo más conveniente sería conocer la vida de Jesucristo, que es el eje central de todas las Escrituras, y una vez conociendo a Jesucristo que se encuentra en los Evangelios, proceder a la lectura de los otros libros. El otro método que les mencionaba es el método litúrgico. Esto consiste en seguir el orden que sigue la Sagrada Liturgia de acuerdo con el ritmo que establece la Iglesia para poder comprender y para podernos acercar a la palabra de Dios. Eso implica que nosotros, hermanos, tengamos a nuestra mano una agenda litúrgica para que, de acuerdo como va la liturgia o con las lecturas del día, nosotros podamos ir acercándonos a la palabra de Dios. Si usted lo hace diariamente, en 3 años usted va a haber leído la Biblia, porque la Iglesia ha dispuesto en los ciclos a
B y C de la Sagrada Liturgia, toda la lectura de todo este compendio de libros hermoso. Y la última pregunta para el día de hoy: ¿qué métodos de lectura de Biblia existen? Yo quisiera hablar en particular de un método nada más, porque hay muchos métodos de lectura. Y el método es el método que la Iglesia propone o que nos ha insistido en realizar, que no es un método nuevo, hay que decirlo, es un método que tiene muchos años, pero es el método de la Lectio Divina, o si le podemos llamar en nuestro castellano, es la lectura orante de la palabra de Dios. Es un método a través del cual nosotros nos acercamos a la palabra de Dios en un ambiente de oración y por medio de la oración. Porque si nosotros, hermanos, reconocemos que aquí hay una persona, que en esta no es una letra muerta, que es Dios mismo hablándonos a nuestro corazón, la lectura orante es una lectura donde nosotros le hablamos al texto, pero donde el texto también nos habla a nosotros, donde nosotros nos dejamos interpelar por el texto, donde hay lectura, donde hay meditación, donde hay oración, donde hay contemplación, donde yo leo la palabra, donde yo le pregunto a la palabra: ¿qué me dices a mí, Señor, en este día? En la meditación y en la oración, donde yo le respondo a Dios de acuerdo con aquello que me está diciendo. Y en la contemplación es observar qué tengo o qué conversión me pide el texto, qué cambios en mi vida me pide el texto. Es ahí ese método hermoso que se los dejo nada más como tarea para que ustedes lo investiguen, queridos hermanos, el método de la Lectio Divina. Yo estoy seguro que en estos espacios se ha tratado mucho acerca de la Biblia y uno de los temas que se ha tratado es el método de la Lectio Divina como un método para acercarnos a la palabra de Dios. Vamos a cerrar pidiéndole al Señor que Él pueda atesorar estas palabras en nuestro corazón. Amadísimo Señor, hoy queremos agradecerte por tu palabra. Queremos agradecerte por instruirnos, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Que este conocimiento, Señor, no sea solamente para incrementar nuestro intelecto, sino que sobre todo sea, Señor, para acercarnos más a tu palabra y acercarnos más a ti, Señor, porque tú sales a nuestro encuentro para conversar con nosotros por medio de esta santa y hermosa palabra de Dios. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les agradecemos, hermanos, por habernos permitido compartir con ustedes y entrar a la intimidad de sus hogares. Hasta pronto.